Entonces vamos a ver lo que respecta a los cinco reinos de la naturaleza, ¿sí? Primero lo siguiente, yo aquí voy a anotar unos puntos que nos va a ayudar mucho a entender cómo se va a dividir, por ejemplo, la naturaleza. Primero voy a anotar esta palabra que se llama taxonomía, ¿sí? La taxonomía es una ciencia derivada de la biología que se encarga, por ejemplo, en clasificar a los organismos de acuerdo a características en donde corresponden, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de taxonomía, no es más que la ciencia de la clasificación de los seres vivos, ¿ya? Cada vez que, por ejemplo, la ciencia encuentra una nueva especie, supongamos que en tal parte del mundo encuentran una nueva especie de rana, la taxonomía se encarga en clasificarlo de acuerdo a características comunes. Bueno, entonces como estamos hablando de la taxonomía a nivel del campo biológico o de las ciencias naturales, de acuerdo a características físicas y funcionales, divide en cinco reinos, ¿sí? Así entonces que tenemos cinco reinos que se divide en este caso la naturaleza. Es el metafita, el reino hongo, el reino metazoo, el protoctista y el mónera. Yo aquí voy a poner sus otros nombres. Por ejemplo, cuando hablamos de reino metafita, también se llama reino plantae, ¿sí? También se llama reino vegetalia. Cualquiera de sus tres nombres es lo mismo, pero el más conocido es como metafita, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de reino hongo, estamos hablando en pocas palabras de reino fungi, ¿sí? Cuando hablamos de los metazoos, se puede decir reino de los animales o también reino animalia, ¿sí? Protoctista también se llama protista. Ustedes no tienen tarea para la próxima semana, pero sí tienen una actividad. Tomarán en cuenta estos nombres porque algunas preguntas están referidos a su otro nombre, ¿sí? Entonces los metafitas también se llaman vegetalia o plantae. El reino de los hongos también se llama fungi. El reino de los metazoos también se llama animalia. Cuando hablamos de los protoctistas, también se llaman protistas, ¿sí? Y por último tenemos el reino monera, o también llamado procarionte. Procarionte, ¿sí? Muy bien. Esos son los cinco reinos que normalmente encontramos en la naturaleza. ¿Cuál es el reino que en mayor cantidad se encuentran? Los moneras, o también llamado procarionte. Quiere decir que en toda la Tierra hay más organismos que son bacterias o moneras que animales o que las mismas plantas o los hongos. ¿Sí? Muy bien. Vamos estudiando cada uno de ellos. Vamos primero con el metafita, o también llamado reino plantae o vegetal. ¿Sí? Estamos dando generalidades. Ahora sí, en cambio, vamos a especificar cada uno de estos reinos. Bien, vamos con el primer reino que es el metafita, también llamado reino vegetal o reino plantae, que hace referencia al reino de las plantas. Primero lo siguiente, vamos aquí a poner algunas estructuras. Verán, para entender un poquito esto, vamos aquí a poner algunas palabras claves. Por ejemplo, miren, yo aquí voy a poner organismo, ¿ya? Y aquí voy a poner, por ejemplo, unicelular y más acá, pluricelular, ¿sí? Vamos poniendo palabras claves para entender. Muy bien. Lo otro es lo siguiente. Por ejemplo, aquí voy a poner nutrición y aquí vamos a poner autótrofo, ¿sí? O autótrofa. Y lo otro sería heterótrofo. Muy bien. Vamos definiendo esas palabras claves para entender las características cada uno de estos reinos. Verá, cuando hablamos, por ejemplo, de organismos, se refiere a la unidad o al cúmulo de células. Por ejemplo, si yo digo que un organismo es unicelular, hace referencia a que es una célula, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares porque son una célula, ¿ya? Pero cuando yo me refiero a organismos pluricelulares, hace referencia a muchas células. Por ejemplo, nosotros somos organismos pluricelulares, porque nuestras células forman grandes estructuras llamados como tejidos.
Recordemos que, por ejemplo, los niveles de organización, el conjunto de células forma un tejido. Entonces nosotros somos seres pluricelulares porque nuestras células se acumulan o se conjuntan para formar tejidos. Muy bien, vamos con estas palabras de acá, la nutrición autótrofa y heterótrofa. Muy bien, cuando hablamos, por ejemplo, de nutrición autótrofa, quiere decir que realiza su propio alimento. Vamos a poner aquí propio alimento. ¿Ya? Ejemplo de nutrición autótrofa son las plantas. Las plantas realizan su propio alimento en un proceso que se llama fotosíntesis, mientras que los heterótrofos consumen su alimento de otro organismo. Vamos a poner aquí alimento de otro organismo, ¿sí? Alimento de otro organismo. Muy bien. Entonces nosotros, bueno, un poquito haciendo un ejemplo, referencia, nosotros somos seres heterótrofos porque necesitamos alimentarnos o nutrirnos de otros organismos. Por eso es que nosotros no podemos, en este caso, como las plantas, elaborar nuestro alimento para la nutrición. Necesariamente nosotros tomamos el alimento de una planta o de otro organismo. Muy bien, vamos con el reino metafita. Miren, primero tenemos que son órganos pluricelulares, quiere decir que tienen muchas células, ¿ya? Otra característica, con verdaderos tejidos. Recuerden lo siguiente, miren, cuando las células están aquí y se van juntando, forman tejidos. Por ejemplo, miren, el tejido muscular o el tejido nervioso no es más que el cúmulo de células. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las plantas también son cúmulos de células para formar tejidos, ¿ya? Otra característica es que tienen células eucariotas. La palabra eucariota significa célula con núcleo. Por aquí vamos a poner célula con núcleo, ¿sí? Y autótrofos fotosintéticos. Si estamos diciendo que son autótrofos, quiere decir que va a realizar la fotosíntesis o que va en este caso a fabricar su propio alimento, ¿ya? Entonces, miren, si yo en un examen les pregunto cuáles son los organismos o el reino con, en este caso, que realizan, en este caso, la fotosíntesis o que son autótrofos, serían las plantas o metafitas, porque solamente las plantas realizan, en este caso, la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien, vamos a una clasificación, cómo se dividen a nivel general, lo que hace referencia al reino metafita, plantae o vegetal, ¿sí? Vamos primero con esta clasificación que son las gimnospermas, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de gimnospermas, hace referencia a las plantas con flores. Principalmente se van a ubicar aquellas plantas que van a elaborar fruto, principalmente los árboles frutales, ¿ya? Esas son las angiospermas, las plantas con flores. Mientras que las gimnospermas, en cambio, significa, bueno, también tiene una característica interesante. Vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de gimnospermas, también se les llama semilla desnuda, ¿sí? Miren una gran diferencia, verán. Por ejemplo, bueno, algo que me caracteriza un angiosperma es, por ejemplo, un durazno. Ustedes pueden ver que la semilla se encuentra dentro y está protegido en este caso por la pulpa o en este caso por la fruta. Eso es angiosperma. Vamos a la gimnosperma. En cambio, son aquellas plantas que no elaboran fruto, pero su semilla se encuentra desnuda. ¿Cuáles son principalmente ejemplos de gimnosperma? Las coníferas, ¿sí? Por ejemplo, el ciprés. Ustedes pueden ver que estas estructuras como conos se encuentran ligadas a estos árboles que se llaman coníferos o coníferas. Por ejemplo, el ciprés, ¿sí? Y vamos a otras plantas menos evolucionadas, pero que son muy importantes. Las briofitas, que son los musgos, y los pteridofitas, que son los helechos, ¿ya? ¿Cuáles son las plantas más evolucionadas? Las gimnospermas y las angiospermas. Y la que en estado antes, durante la evolución, han sido los helechos y los musgos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver hasta aquí. Voy a ir preguntando también. Vamos a preguntarle a Evelyn. Evelyn, ¿qué otros nombres tienen el reino metafita? ¿Qué otros nombres tiene? Pusimos dos nombres más.
Vamos a preguntarle a David, ¿qué otros nombres pusimos más para el reino metafita? ¿Qué otros nombres tiene? Pusimos dos más. ¿Cuáles eran? Ya se han olvidado. Recuerden que el metafita también se llama plantae o vegetalia o vegetal. Es el reino de las plantas. ¿Sí? No nos olvidemos. Reino metafita, plantae o simplemente reino vegetal o vegetalia. Bueno, entonces no nos olvidemos que las plantas más evolucionadas han sido angiospermas y gimnospermas y las menos evolucionadas los helechos y los musgos. Bueno, ese es el primer reino. Entonces no olvidemos que son eucariotas, que son pluricelulares, es decir, que sus células se unen para formar tejidos y que realizan la fotosíntesis. Bien, vamos al segundo reino, que es el reino de los hongos o también llamado reino fungi. Verá, si hablamos un poquito de la ciencia actual, por ejemplo, hay teorías que nos dicen que los hongos ya no es un reino más, porque está formado por un exoesqueleto, es decir, por esta estructura de aquí. Esta estructura químicamente es igual al exoesqueleto de los artrópodos, del escarabajo. Por eso es que hay una teoría que posiblemente se cambie después, que los hongos ya no sean un reino más, sino que se ingresen como una clasificación dentro de los animales, pero por lo tanto todavía sigue siendo un reino. Bueno, reino hongos o también llamado reino fungi. Primero tenemos la siguiente característica. Miren, primero son organismos unicelulares. Si ustedes van al bosque o han tenido la experiencia, ustedes pueden ver que va a haber en el bosque o en cualquier parte húmeda un solo hongo. A eso se refiere con unicelular. Y pluricelulares normalmente son las plantas, ¿ya? Que en ese caso se juntan para formar tejidos, ¿sí? Son eucarióticos y heterótrofos. Pongamos atención. Los hongos, al ser heterótrofos, no realizan la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, un hongo no es igual a una planta. ¿Cuál es la característica máxima de una planta? Que realiza la fotosíntesis. En cambio, el hongo no realiza la fotosíntesis. Por eso es heterótrofo, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de heterótrofo, pondrán atención, hablamos de una relación biológica que se llama simbiosis o relación simbiótica. No sé si por ahí lo han de haber escuchado esta palabra. ¿Qué significa relación simbiosis o simbiótica? Cuando dos organismos, por aquí vamos a poner un previo concepto, se aprovechan mutuamente para un mismo fin, ¿ya? Yo les doy un ejemplo, miren. Normalmente en los bosques o en las partes húmedas, ustedes pueden ver que los hongos se encuentran en los troncos húmedos de los árboles. Eso de ahí en biología y en ciencias naturales se llama relación simbiótica. Por ejemplo, miren, los dos organismos se aprovechan para un beneficio de supervivencia, ¿ya? ¿Cuál es otro ejemplo de relación simbiótica? Miren, cuando vemos, por ejemplo, estas aves que vulgarmente los decimos cuervos, arriba, por ejemplo, de la piel del ganado o de una vaca. Ustedes saben que, por ejemplo, ahí tenemos dos organismos que se aprovechan mutuamente para, en este caso, tener una relación simbiótica. ¿Cómo se aprovechan, por ejemplo, los dos? Por ejemplo, en este caso, el cuervo se alimenta, se puede decir, es fuente de alimento, las garrapatas. Pero, por ejemplo, para la vaca, en cambio, su relación o se aprovecha, por ejemplo, como un desparasitante. Entonces, cuando veamos dos organismos que se aprovechan mutuamente, eso se llama relación simbiótica o simbiosis, ¿sí? Bueno, tenemos alguna clasificación de los hongos, los ascomicetes y los basidiomicetes, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación general? Miren, los ascomicetes principalmente son los organismos como el moho. Bueno, yo creo que estas estructuras ustedes sí han tenido la experiencia. Cuando dejamos, por ejemplo, por largo tiempo una naranja o el mismo pan, entonces se crea una parte que se llama moho, es un hongo.
y las levaduras, que principalmente son utilizados, en este caso, para la producción del etanol. Por ejemplo, la producción de vino y la producción de cerveza obtiene etanol a partir de las levaduras. Y tenemos los basidiomicetes, que son los hongos prácticamente consumibles. Aquí es donde principalmente se derivan los champiñones, que son hongos principalmente adaptables a nuestro cuerpo. Bueno, una relación en este caso general o una síntesis general. Vamos preguntando, a ver, va a preguntar a aquel que no prenda la cámara, a ver. David, Evelyn, Dayana. Bueno, Diana está con David Juber. Bueno, entonces no nos olvidemos, por favor, ¿sí? Vimos dos reinos, el reino fungi o el reino hongo, ¿sí? Y también vimos el reino metafit. Bueno, ahora sí, Evelyn, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las plantas y un hongo? Yo recién lo dije, ¿cuál es la máxima diferencia? Yo le hice Evelyn dije, pero si quieres decir David, no hay ningún problema, diga por favor, a ver, ¿cuál será? que uno hace la fotosíntesis. Ya, y el otro no lo realiza, ¿no es cierto? Muy Sí. bien, esa es la máxima diferencia. Excelente, David. ¿Sí? No olvidemos entonces que las plantas no son, los hongos no son plantas, cuidado con confundir. Las plantas no realizan fotosíntesis y los hongos, perdón, las plantas sí y los hongos no realizan la fotosíntesis. Bueno, vamos a ver otro reino más, que es el metazoo, o también llamado animalia. ¿Cuál es la máxima característica? Parecida a las plantas, pero son seres heterótrofos. Primero que son pluricelulares, forman tejidos eucarióticos y son heterótrofos. Entonces estamos diciendo que los animales no elaboran su propio alimento, sino que lo consumen de otros organismos. Para las ciencias naturales o biología, nosotros estamos dentro de este reino. Nosotros normalmente pertenecemos a los mamíferos, ¿sí? Y dentro de los mamíferos pertenecemos a los primates. Bueno, esa es la máxima clasificación que tienen los animales de una manera general. Tenemos, por ejemplo, los menos evolucionados como los nidiarios, que principalmente son las medusas, los poríferos, que su animal representativo es la esponja de mar, ¿sí? Tenemos también los equinodermos, que se representan por tener una simetría radial en su cuerpo como la estrella de mar. Los moluscos como los caracoles. Dentro de los artrópodos están, por ejemplo, los arácnidos, toda esta cuestión de animales, ¿sí? Aquí tenemos un escarabajo. Los anélidos principalmente son organismos que viven bajo la superficie, principalmente la lombriz de tierra. Tenemos los peces, que, bueno, redunda mucho decir qué animales son. Los anfibios, le escucharán, los anfibios no son igual que los reptiles. Normalmente a veces logramos confundir, por ejemplo, una rana con una serpiente. No pertenecen al mismo reino, son diferentes, ¿sí? Tenemos los mamíferos, que normalmente se caracterizan por la producción de leche materna y porque su desarrollo embrionario se da dentro del organismo. Tenemos los reptiles, que principalmente son las serpientes, las aves, ¿sí? Y toda esta parte de amarilla se llama cordado. La palabra cordado o cordato significa que tiene columna vertebral. ¿Sí? Por aquí voy a poner el significado de esta palabra cordado. Tiene columna vertebral. ¿Ya? Y todos los de acá, en cambio, se llama acordato. O una palabra más fácil de, en este caso, de reconocerlos, miren, que sería esta parte de aquí. Son también los llamados los invertebrados, también es otra clasificación. Entonces lo que está con rojo serían los animales invertebrados y lo que está acá con la palabra cordato serían los vertebrados. ¿Sí? Bueno, una mirada general a cómo se divide lo que es el reino metazoo, también llamado el reino animal. ¿Sí? Bueno, no sé si existirá alguna pregunta hasta aquí. Vamos a preguntar. Si no hay preguntas, yo pregunto. David, Evelyn, Juber, ¿alguna inquietud que tengan? Si no, pregunto yo, porque nos faltan ver dos reinos más. Vamos a preguntarle a Evelyn. Ahora sí, queremos escucharle, Evelyn. Cuando hablamos, por ejemplo, de los mohos y levaduras, ¿a qué reino estábamos hablando?
¿Metafita, hongo o metazoo? Perdón, licenciado. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, Evelyn, del moho, por ejemplo, de estas estructuras que se llaman también levaduras, ¿a qué reino pertenecen? ¿Metafita, hongo o metazoo? Hongo. Excelente, hongo. ¿Sí? Recordemos que los hongos se dividen en tres clasificaciones: los mohos, en este caso las levaduras, y también llamado lo que son los setas, es decir, los champiñones, los hongos que son consumibles. Bueno, vamos a ver el reino protoctista, o también llamado protista. Aquí hay otras características adicionales. Miren, primero, organismos unicelulares y pluricelulares quiere decir que hay diferentes clases, tanto una célula y muchas células. No forman tejidos, ya son autótrofos, es decir, que van a realizar la fotosíntesis, o también pueden ser heterótrofos. ¿Cuál es la máxima clasificación de un protista? Las algas y los protozoos. ¿Ya? Son las algas marinas o las algas que, por ejemplo, crecen en una superficie húmeda. Esos pertenecen al protista. Elaboran la fotosíntesis las algas, pero no tienen tejidos verdaderos. Verán, ¿a qué me refiero un tejido verdadero? Yo aquí voy a poner la siguiente estructura. Supongamos que esto es una planta, hipotéticamente, ¿ya? Principalmente una planta se caracteriza por tener dos tejidos. Un tejido que principalmente se llama meristemático. Hay dos tipos de tejido meristemático. Hay el primario, que permite a la planta crecer en longitud, y también hay el secundario, que en cambio permite a crecer a la planta en anchura, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo en el trasfondo del protista? Que el reino protista no tiene tejidos, es decir, que las algas no crecen ni tanto en longitud ni en anchura por el tejido meristemático. Mientras que las plantas, en cambio, sí formaban tejidos. ¿Qué quería decir entonces si las plantas formaran tejidos? Que la planta puede crecer tanto en longitud y también con anchura. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. Y por último tenemos el protozoo, que son estructuras unicelulares. Normalmente los unicelulares, estos de aquí que se llaman protozoos, principalmente se encuentran en el fondo del mar. Si ustedes toman, por ejemplo, agua estancada y la llevan a un microscopio, podemos ver estas estructuras de aquí, ¿sí? Entonces son estructuras microscópicas. Bueno, vamos a continuar. Entonces no olvidemos que las algas no tienen tejido, por eso no crecen ni en longitud ni en anchura, mientras que las plantas sí tienen tejido. Y por último tenemos el reino que está en mayor proporción, sobre todo en nuestro planeta, que es el reino Monera, o también el reino Procarionte. ¿Cuál es su estructura más representativa? Las bacterias. Por aquí vamos a poner entonces el de reino Monera, su estructura más importante son las bacterias. También se llama reino procarionte. Vamos a ponerlo por aquí. También se llama reino procarionte o procariótica. ¿Cuál es su máxima característica? Que son organismos unicelulares, procarióticos, autótrofos o heterótrofos. Escuchará, solamente las bacterias son organismos unicelulares. Quiere decir que solamente es una unidad de célula. ¿Sí? Y se dividen en dos tipos de células, los que son las arqueobacterias o las archobacterias, también conocido como las eubacterias. ¿Sí? ¿Cuáles son las equeobacterias? Las que viven en ambientes extremos, por ejemplo, en fosas marinas, lagos salinos, incluso en bajo condiciones de extrema temperatura o de baja temperatura. Y las eubacterias, esas son las que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? Y de aquí, por ejemplo, podemos definir dos, las que son las bacterias beneficiosas, porque no todas las bacterias son malas. Y la otra, por ejemplo, las que causan enfermedades que se llaman parásitas. ¿Ya? ¿Cuáles son las bacterias beneficiosas? Por ejemplo, las que ayudan a nuestro sistema inmunológico. Ejemplos de esto: en nuestros intestinos tenemos la flora bacteriana. La flora bacteriana cumple una función muy importante en nuestros intestinos. Principalmente hay una bacteria que se llama el lactobacillus. Yo creo que esta palabra sí lo han de haber escuchado. Principalmente
en productos lácteos, en yogures. ¿Sí? Se habla mucho de los lactobacilos, que no es el principal, que no es más que el principal componente de la flora bacteriana para la digestión de los alimentos. Y por último tenemos las parásitas, que son aquellas que, por ejemplo, si causan enfermedades. ¿Sí? No todas las bacterias son malas o son en este caso que causan enfermedades. También hay bacterias que son beneficiosas. ¿Sí? Bueno, principalmente cuando hablamos de bacterias, son las principales que causan, por ejemplo, infecciones. Normalmente cuando se consume alimentos en mal estado o alimentos mal preparados, cuando se escucha de infección, no es más que bacterias, parásitas. ¿Sí? Bueno, con esto estamos concluyendo el tema previsto para esta semana. No sé si tengan alguna pregunta o si no, pregunto yo. Antes que nada, díganme por favor con su nombre correcto. David, ya lo anoté. Evelyn Ordóñez. ¿Sí está el nombre correcto? Sí, licenciado. Ya, déjenme para ver, por favor. Y Juve Robles. Lo que pasa es que no me han pasado lo que es lo referente a cuántos son. Simplemente sé que son pocos, pero quiero saber sus nombres. En cuanto a Juber, no sé si el nombre está correcto para yo poder anotar. Bueno, no nos contesta Juber, pero yo lo voy a anotar así. ¿Ya? Igualmente creo que salió de clase. Bueno, ¿alguna inquietud que tengan? Tanto David o Evelyn, ¿alguna inquietud que tenga alguien? En la plataforma, como tarea semanal, está una actividad. Tienen que hacer un crucigrama. No es un deber de consulta, es un crucigrama que tienen que hacer. ¿Sí? Pueden hacerlo toda esta semana, hasta el día, a ver qué estamos hoy viernes, hasta el otro jueves, para que no se olviden. ¿Ya? Escuchemos, por favor. A ver, déjenme ver algo. Verá, estarán atentos, por favor, a la plataforma. Les comento. Según, por ejemplo, la planificación,